locura, disidencia y transducción. ¿Será que la transducción cultural es algo que simplemente pasa con un trabajo o será que puede tener la intención o podemos planearlo por el creador del artefacto cultural? Esa es la pregunta que me hago yo en este documento. Yo sé que no estoy respondiendo al tema exactamente de la forma que tenían la intención los organizadores y quiero agradecerles por estar tan abiertos y tolerar mi abordaje idiosincrasia. Y ojalá que lo que yo diga no va a ser tan diferente que yo creo que sí hay una contribución al tema. Entonces, cuando a nosotros nos dijeron que teníamos que definir la transducción cultural, se debe entender como el proceso que se sostiene por cualquier producto de un mercado cultural cualquiera que ha trascendido el mercado original y se ha extendido más allá del lugar donde la original idea o producto fue diseñado. Ahora esa frase, el proceso sostenido por el producto, eso es un rol pasivo, la transducción es lo que sucede. Quiero asegurarme que funcione. Sí, ahí estamos. Muy bien. Entonces, la transducción es lo que sucede con el producto, no es algo que el producto hace, no. Y yo tengo grande apreciación de qué tan importante es ese concepto en nuestro mundo. En muchos casos, obviamente, el efecto de la transducción es un efecto, una reinterpretación violenta del trabajo. Sin embargo, ¿será que una transducción también se pueda planear deliberadamente? Yo estoy pensando en el proceso que puede compararse a la metamorfosis de una oruga a una mariposa o lo que se vuelve una rana. La metamorfosis es como estas, son genéticamente incrustadas al ADN de la criatura. Está en la naturaleza de un tadpole para poder pasar una metamorfosis también con el cambio de ambiente. Entonces, ¿será posible también concebir un arte de la misma forma como cuando deja una esfera de interpretación y entra otra? Eso es una parte intencional de su significado final. ¿Será que podemos considerar la transducción cultural adicionalmente con sus otras definiciones de ser también una herramienta potencialmente importante dentro del alcance de un artista? Entonces yo tengo un artista en mi mente y este es Piotr Pawlenski, que es un artista ruso. Ahora, en un domingo frío, el 23 de noviembre del 2013, Piotr Pawlenski caminó al Red Square de Moscú, se desnudó y martilló su pene a las piedras. Y de una vez que cogió el martillo, conozco, se mantuvo solo, silencioso, sin moverse. Era 1 de la tarde, fue hora del almuerzo. Entonces había bastantes turistas pasando por ahí, por el Red Square, y lo miraban en horror a este espectáculo. Y Pawlenski también simplemente mira hacia abajo sin expresión a lo que él había hecho, esperando pacientemente para que llegaran las autoridades. Y con poco tiempo la policía vino y la gente que estaba filmando dijeron que acuérdense que esta es una parte muy importante. Eso se arregló. Pawlenski mostró que ellos exigieron que pararan de filmar. Una ambulancia la llamaron a las 2:30. Pudieron sacar la puntilla muy larga de las piedras y pudieron llevar a Pawlenski al primer hospital para que lo trataran. En el hospital, Pawlenski permite que lo examinen, pero él no quiere tratamiento y más adelante él dice, no, el cuerpo es un material y el dolor simplemente es un dolor, es una fobia solamente, un temor. Entonces en vez lo llevan de la policía y le meten un cargo de hooliganism. Este es un crimen que se castiga en Rusia por 5 años de cárcel. Y él tiene razón porque debe estar preocupado, porque Pussy Riot también estaba pagando cárcel porque ellos habían hecho un canto en el 2012. Estuvieron en la catedral de Moscú, el Christ the Savior, y dieron cantaron ahí y los metieron presos. Ahora, lo que pasó en Red Square no fue la primera vez que Pawlenski ha causado daño a él mismo en el público, no fue la primera vez que se hizo. Recuerden, este es el julio del 2012. No lo pueden ver desde esta foto, pero se lo voy a mostrar en otra foto más adelante. Él se cosió su propia boca y está parado ahí protestando
que metieron a Pussy Riot a la cárcel, y en mayo del 2013 él apareció desnudo de nuevo en este cacún de alambres enfrente de la legislatura o el Congreso de San Petersburgo. Pero el incidente en Red Square recibió mucha más cobertura internacional, pero también representaba una nueva y más sofisticado abordaje a su manipulación de los medios. Y con ese caso fue que llegó a la transducción, como les voy a explicar prontamente. Y como subió los cargos que le hicieron a Transvensky, los quitaron en abril de 2014, pero mientras tanto él lo habían arrestado de nuevo con un grupo de acómplices por incendiar unas llantas en la mitad de la noche en un puente de Kanaye en San Petersburg en febrero del 2014. Ahora, las llantas, ellos formaron una barricada de llantas, pero no había nada que pudiera proteger la barricada, ni siquiera quitar. No había nada que estaba sucediendo, simplemente que hicieron un cine ahí de una película, y él había tratado de que, él lo hizo a propósito, y en la película se aseguraron que lo hicieron a mitad de la noche para que nadie estuviera y no hubieran peligros. Simplemente no había ninguna razón para que hubiera una barricada ahí. Entonces, una vez que esas llantas estaban incendiadas, Pavlensky y sus cómplices empezaron a pegarle a hierros y empezaron a gritar cosas ucranianas, y tenían la bandera ucrania, que le dio la impresión a la gente que se despertaba que una de las protestas violentas de alguna forma se trasplantaron en St. Petersburg. Cuando la policía llegó, todo el mundo salió corriendo, excepto Pavlensky, se quedó ahí. Y lo arrestaron a él por hooliganism, el mismo cargo que le habían hecho en Moscú. 2 días después reducieron el cargo, ahí solamente lo cargaron con vandalismo. Y eso se va a volver relevante más adelante. Después, cuando todavía estaba bajo juicios, en octubre de 2014, él se montó la pared del hospital psiquiátrico Sorsky, que era ínfamo en la era soviética, para meter a disidentes políticos, y los culpaban de ser locos y los metían en cárceles psiquiátricos hasta que dijeran que ya no eran enemigos políticos. Y bajo la práctica de Putin, la práctica volvió a resumir, de acuerdo a Amnesty International. Entonces, Pavlensky subió la pared de este manicomio con un saco blanco, se lo quitó y se desnudó de nuevo y sacó un cuchillo muy grande y se cortó una oreja con el cuchillo. Y después esperó sentado en esta hasta que llegara la policía. Y ahí lo tenemos. Esto no es una cortada en su estómago, no, eso no es una cortada. Simplemente sangre seca. Ahora, en noviembre de 2015, Pavlensky tomó un riesgo aún más grande. Él incendió las maderas de Lubyanka Maderas. Ese es el servicio de secreto, como el DAS o el CIA, pero que la KGB. Y en este edificio es donde muchos disidentes políticos los habían torturado durante la era soviética. Pavlensky lo fotografiaron y hizo un video enfrente de esta puerta y se paró ahí con la lata de gasolina que había utilizado. Y él simplemente esperó de nuevo hasta que llegara la policía a arrestarlo, que no tardó mucho tiempo en este caso. Y esta vez lo enviaron a un hospital psiquiátrico para que lo trataran. Y la ironía de esto es que el hospital era el mismo Sersky donde había subido. Sin embargo, después de que lo evaluaron un mes y lo declararon que sí estaba cuerdo, lo mandaron a la corte, y ahí, cuando estaba en la corte, le pusieron cargos de vandalismo y él dijo, no, tiene que cargarme con terrorismo, yo soy terrorista. ¿Por qué? Porque había un director de cine que había puesto un incendio a una puerta en la comunidad rusa de una organización Kremlin, y a él le habían cargado con terrorismo. Y no, ellos no se lo pusieron como terrorista, dijeron que era una violación de herencia cultural solamente. Que es interesante que ellos dicen que eso es una propiedad cultural, siendo cuál es su herencia realmente. Entonces, desde ese momento, el director de Ucrania negó ese cargo. Pavlensky dijo, sí lo hice, sí deben cargarme con terrorismo. Y es un punto importante que nunca he tratado eludir la ley. Siempre se declaró
culpable y él dice que tienen que castigarlo completamente. En el caso de los cargos del vandalismo en el puente, el fiscal no quiso, pero finalmente el último mes, en abril, le ofrecieron quitarle los cargos porque los términos se vencieron y Pavlensky dijo, no, insisto que ustedes me castiguen. Las actividades que pasaron en los últimos años, todos adrede han tenido un judgment inicial que simplemente era una locura, eran sistemáticas de locura. Y ciertamente eso es lo que pensaban la policía cuando tenía el pene incrustado en el Red Square, y lo que también recrearon un protesta de Kiev en la mitad de St. Petersburg, sentado sangrando en un manicomio, sangrando por la oreja, parado enfrente calmadamente del lugar más temido, la oficina más temida del gobierno, al haberla incendiado. Y en cada instancia se asume por las autoridades lo que nosotros llamábamos locura criminal. Pero el hecho es que Pavlensky es extremadamente muy bien ordenado y es muy racional en su mente y es muy moral realmente en su parada con el resto del mundo. Y parte de esta parada moral es evidente en su forma de que él dice que siempre se queda a asumir los cargos. Yo creo que él ha dicho, eso hubiera desacreditado todo lo que yo hice si hubiera salido corriendo. Si cuando yo tenía peligro me hubiera escondido, entonces decidí tomar la posición de fortaleza porque no tenemos que temer nada. Podemos tener temor si sentimos que somos culpables y yo no me siento culpable. Cualquier cosa que hagan las autoridades significa que se están desacreditando ellos. Entre más me hacen a mí, peor se lo hacen para ellos. Las autoridades están en una situación donde no saben qué hacer. Las tengo contra las barreras. Entonces en el trabajo anterior, como esta que se muestra acá, mire cómo se cosió sus labios, o el carcass, que estuvo una cacuna con unos alambres puntudos. Inmediatamente y claramente podemos entender que esos son desempeños de protesta política. No hay duda que son protestas políticas. Pero comenzando con el incidente que pasó en Red Square, Pavlensky arregló las materias para que por un lado era inevitable que él lo iban a arrestar y que en el primera instancia la gente que estaba ahí, las autoridades, iban a asumir que ya no hubieran visto un crimen de locura, un acto de locura. Pero por otro lado, él arregló para que hubiera una explicación internacional de cada caso con una película explicada algunas veces por una agencia de su socio o su esposa Oksana Shalagina. Y únicamente cuando vimos el contexto que tenían por sus comentarios fue claro que cada una de las incidencias era un arte realmente. Entonces el incidente que pasó en Red Square se llamaba la fijación. Y muchos rusos ordinarios declararon que él era mentalmente loco o era un masoquista, que se trataran como hooliganism por la policía, y en la televisión estatal rusa se reportó como un intento de suicidio, que es una declaración que muestra una forma difícil de la anatomía. Él decía que Pavlensky insistía que el evento era un arte y él ofreció la descripción en la página web Granny Rue, que es gra.nu, un hombre desnudo sentado en Red Square mirando a sus testículos. Él usa las palabras de slang que dice huevo, con puntilla al pavimento de Kremlin. Realmente se puede ver una metáfora de la apatía y la indiferencia política y el fatalismo de la sociedad moderna rusa. Él lo hizo al momento que era el día de la policía rusa. Dice, la Rusia soviética se volvió un estado de policía donde los rusos están transfijos, convencidos que son impotentes para quitar la tiranía, aunque son más numerosos. Ahora, el mundo global artístico aceptó la idea que esto era un trabajo de arte. En el Journal The Cover, los expertos de todo el mundo discutieron este acto y la controversia ahí más grande fue si el evento fue un trabajo original de arte o era un derivativo de trabajos anteriores de artes, como lo que había en el artista Chris Burden, americano, que había hecho un nombre en los años 70 con eventos muy similares donde se pegó un tiro en el brazo o le pidió a otra persona que le pidieran, y otro que se crucificó a la parte de atrás de un carro Volkswagen. En el caso de cuando quemó las llantas en el puente con la Shawaiken, Pavlensky llamó esto
un evento que se llamaba Libertad. Él dijo que ningún daño, entonces no fue vandalismo, nadie estaba en peligro, solamente se reconoció como un acto político al compararlo a los eventos que estaban pasando en Kiev y como un trabajo de arte. Sí lo fue en una tributa simpatética a la protesta en la Ucrania, pero más importante era un comentario sobre la opresión más visible que estaba en la casa en Rusia y donde se cortó su oreja y que estaba sentado en el manicomio psiquiátrica, se llamaba segregación. Naturalmente el trabajo habla sobre el acto de Vincent Van Gogh cuando estaba desesperado y se cortó la oreja, y también comentaba sobre el uso del tratamiento psiquiátrico para forzar a los disidentes políticos a que se... Pero también Pavlensky utilizó el Internet para diluir la interpretación. Segregación era una metáfora sobre la vida en Rusia bajo Putin, armándose con un diagnóstico psiquiátrico. El burátrico se corta esos pedazos de la sociedad que previenen que él se establezca una dictadura monolítica donde hay una sola norma mandatoria para todo el mundo. Y el incidente donde él incendió la puerta del servicio secreto de Rusia se llamaba simplemente la puerta quemando en Lubyanka. Y Pavlensky explica que el FSB utiliza los métodos de terrorismo para poner sus poderes sobre 146 millones de personas. Entonces la amenaza está con todo el mundo, con cámaras de seguridad, el control de los pasaportes en las fronteras. Después de esto, Twitter eruptó con discusiones artísticas del acto de Pavlensky, con más de un comentarista diciendo que Lubyanka en la incendiado se parecía a los infiernos quemándose. Entonces, en el mundo de arte, Pavlensky se entiende ya y aún lo abrazan. La semana pasada a él le dieron el galardón de Hubble, el premio para ser disidente creativo. Y en marzo de este año hay una estatua de Pavlensky para el escultor Lukašaitis, que se hizo como un monumento al ciudadano en Lituania. Entonces ya tengo un argumento claro suficiente, creo. Entonces en el momento que Pavlensky, ese momento cuando hizo cada acto, lo recibieron las personas y las autoridades como si fueran locuras criminales, pero por su uso del Internet los presentaron como trabajos artísticos que tienen una voz política. Para mí, Pavlensky ha dicho, el arte político significa usar los mecanismos y los apalancamientos del poder. Pero ¿será que podemos llegar lo suficiente que Pavlensky está usando la transducción? ¿Podemos decir que sí está usando la transducción o no? Lo que me convenció que sí lo estaba haciendo fue la interrogación que le hizo este señor, Pavel Yasmin. Él era un agente de la muy poderosa comité de rusos investigadores que Putin hizo para que se fueran muy rápido la fiscalía. La interrogación de Jansky por el Yasmin fue de 3 sesiones de un periodo de marzo a junio en el 2014. La interrogación se inició a respuesta del tema de Freedom cuando se quemó las llantas y terminó cuando Yasmin decidió irse de su trabajo y anunció públicamente que él iba a apoyar a Pavlensky desde este punto en adelante. Entonces la conversión, eso suena como algo de una comedia, pero tiene muy buena documentación, porque lo que no conocía Yasmin es Pavlensky grabó toda la interrogación con secreto y después él soltó los transcriptos de nuevo por internet. En los transcriptos Pavlensky evita hablar sobre los detalles de las llantas, hablando sobre el artículo 51 de la Constitución rusa que protege sobre el derecho de autoincriminación. Pero en vez, él saca a Yasmin, que cuando tenía 30 años era un año más joven que Pavlensky, y hablan sobre arte. Al comienzo Yasmin impacientemente le dice ¿qué tiene que ver esto con arte? Dije Yasmin, un crimen tiene que ser investigado. No cada acción puede ser un crimen, dice Pavlensky, y gradualmente, pacientemente, articuladamente, usando muchos ejemplos de la historia del arte, especialmente arte ruso político de Andrei Rublev, de Malevich,
hasta Punin, y arte de él mismo, Pawlensky, muestra a Jasmine que eso es arte, que es el contexto de una acción que determina si es arte o no es arte, o si es un crimen o no es un crimen. Entonces, pegarle a un niño de pronto puede ser un crimen, dice Pawlensky, pero no si lo estás haciendo para prevenir que él se mete su dedo en una toma corriente. Nosotros no vivimos nuestros vidas solamente con el código criminal. Es un campo simbólico que nos da solamente una parte de los contextos de nuestras acciones. Ahora Jasmine al comienzo trata de castigar a Pawlensky diciéndole no piense tan globalmente, pienses más pequeñamente, pero Pawlensky insiste que el significado del arte está conectado directamente a la historia del arte, que siempre trata sobre sobrepasar las fronteras convencionales y más generalmente la cultura siempre provee el contexto interpretativo donde todas nuestras acciones se entienden, pero él muestra que la cultura no es un contexto absolutamente fijo. Él persuade a Jasmine que cuando una persona fácilmente pueden ver cómo la interferencia rusa en la Ucrania es un acto de vandalismo y terrorismo contra el que los ucranianos también tienen el derecho de protegerse. Incendiar un montón de llantas en un puente sin nadie en St. Petersburg simplemente es un acto simbólico que no lastimó a nadie. Las autoridades rusas están tratando de interpretar esto dentro del marco cultural que les va bien a ellos, pero el problema es que por repetidas veces demuestra que la compresión que da el contexto oficial es uno deshumanizador. Entonces, cuando Jasmine revela en la tercera interrogación que a él lo están presioneando para seguir el caso por sus superiores, Pawlensky dice, entonces, ¿estás de acuerdo que simplemente eres una herramienta? El gobierno simplemente hace que la gente son herramientas. Y Jasmine dice, estoy de acuerdo. Entonces, mire cómo convirtieron tan completamente a Jasmine. Se volvió evidente cuando el comité investigativo siguió después de su resignación y él anunció públicamente que iba a ser el abogado de Pawlensky en la corte después. Entonces, para resumir, yo creo que Pawlensky ha empleado el proceso de transducción para mostrar que si una palabra cambia el significado de acuerdo a la cultura donde fue interpretada, podemos invertir la ecuación y utilizar el trabajo para interpretar la cultura. Pawlensky utilizó la transducción para ingenierar una colisión entre las culturas. Representa la primera cultura por medio del campo simbólico dentro del código gubernamental ruso y la segunda cultura se representa por el campo simbólico de la historia del arte moderno político, asegurando que ambos campos de interpretación van a tener un solo trabajo de arte. Pawlensky ha unido las dos culturas y mostrado como una de ellas inevitablemente perpetúa la injusticia. Y esencialmente él utiliza la segunda cultura como un palo para pegarle a la primera. ¿Será que el método Pawlensky tiene el potencial de tomar a toda Rusia en un viaje transductiva al guiar Pawlensky? Yo creo que no sería realístico esperar eso, obviamente, pero sí, por lo menos parece que él abrió un pequeño huequito en una pared gigantesca que las autoridades han construido para controlar la interpretación de la verdad. Muchas gracias. Profesor, muchas gracias. Realmente disfruté mucho su presentación. Me queda, digamos, quisiera hacerle una pregunta. Yo entiendo hoy el performance, no tiene ninguna duda en el mundo del arte. La obra de Pawlensky particularmente me gusta mucho y me parece interesante el paso que usted hace para pensar la transducción. Sin embargo, me queda una duda y es cómo trazar el límite entre el arte político, un poco como nos lo ha enseñado Jacques Rancière, y el simple escándalo. Esta es mi primera pregunta. Y por supuesto la otra pregunta que creo que habría que desarrollar con más calma es si para usted la transducción en sí misma es un acto político. Okay. Bien. Entonces, la primera pregunta sobre cómo podemos separar un evento escándalo sobre un evento que es un trabajo de arte es uno que han abordado los artistas por muchos años. Obviamente le preguntaron a Chris Burden y a Abramovich y todas esas personas. Es una pregunta familiar
Para darte la respuesta más corta posible con esto, es que involucra la interpretación que le traemos aquí. Yo creo, si ustedes me tienen paciencia, yo diría que la forma más clara de hablar sobre eso es que pudiéramos decir que nosotros arteamos el evento, que nosotros lo enmarcamos como arte, que lo consideramos el arte. Entonces Deschamps toma un urinal y lo voltea al revés y dice, este es un trabajo de arte. Entonces, si lo ponemos en una galería de arte, puede ser de pronto un arte, pero si lo ponemos en un baño, en el piso, al revés, entonces pensamos que el plomista es un bobo y no piensan como si fuera un arte. Entonces, todo tiene que ver con el marco que le ponemos nosotros. Y sí, Michael. Sí, es un consenso de que esto es arte, sí, correcto. Y lo que Pawlensky está haciendo es, a propósito, invocando ese contexto, por un lado, y a propósito, no invocándolo por otro lado, para poder crear el escándalo, sí, pero más sobre todo para mostrar la injusticia de la sociedad. ¿Eso hace sentido? Entonces, la segunda pregunta, ¿será que yo creo que esto es algo político? Yo creo que es inherentemente político, sí, pero también creo que en la mayoría de los casos, para utilizar el lenguaje del Call for Papers, es, se sostiene por el evento, no lo buscamos realmente, no se fabrica, pero creo que es interesante de pensar en esto como posiblemente algo que se fabrica o se manufactura. En ninguna edad previa esto hubiera estado disponible como lo está hoy en día. Muchas gracias por tu presentación. Yo también tenía una pregunta que construye sobre la pregunta anterior y tiene que ver, tú estabas mencionando que este autor, este artista realmente era un adepto en poder enmarcar su propio trabajo en términos con la historia del arte político en Rusia. Pero lo que hace el pedazo político es precisamente la forma en que esto tiene un diálogo con el contexto del sistema criminal de justicia en Rusia. Sí, es correcto. Y el código legal allá. Entonces, es político, es una intervención política, solamente está funcionando en términos con este primer cono que tienes ahí, hablando sobre la locura criminal. Entonces yo estaba un poco confundida con cómo tú te imaginas el trabajo mirando hacia atrás. O sea, el ciclo que estás describiendo aquí, por ejemplo, cómo este trabajo puede ser arte político en particular cuando no tampoco está dentro de este primer contexto. Ahí cuando él está narrándolo en una forma en particular, cuando él lo está entrando dentro de la historia del arte, ¿será que pierde su balance político? ¿O cómo? Yo quería simplemente que hablara más sobre cómo regresa esa primer parte donde sí pierde su poder si se narra solamente dentro de la historia del arte. Bueno, esta flecha aquí acá abajo, yo no quisiera sugerir que eso se vuelve un ciclo, no, pero lo que sí es verdad es que las autoridades rusas, mientras que están contentas lo suficiente para oprimir a las personas y controlarlos dentro de Rusia, mientras que no crea un gran problema para ellos, ellos sí quieren sostener una imagen ante el mundo al tiempo, y es algo que ellos realmente están preocupados sobre eso en este momento. Es que, ¿será que la gente no quiere hacer comercio con ellos? Están preocupados, están en una forma, en un problema económico, y la razón por la cual otros países no quieren hacer comercio con Rusia tienen que ver con las violaciones de derechos humanos. Entonces, es la forma de Pawlensky de llamar la atención a las violaciones de derechos humanos, y ahí es donde la presión política se le cae sobre Rusia. Algo que la gente naturalmente se pregunta es, si son tan injustos, ¿por qué no lo meten al preso para su resto de vida? Sí, en ese momento sí está preso, en ese momento sigue preso, pero ¿por qué no simplemente lo meten ahí, que se pudra en la cárcel? Y es porque es por la presión internacional, la tensión que él ha traído, por eso no, ellos
ellos esperaban no tener que tener esa presión internacional. No estoy seguro si eso realmente responde a tu pregunta, pero creo que estaba más confundida que eso. Yo tengo otra pregunta. Esto es muy interesante pensar sobre esto porque mi trabajo está relacionado con eso, pero ¿no crees tú que todos los trabajos de los activistas funcionan de esta forma? Cada activista, por ejemplo, déjeme continuar, déjeme terminar. Entonces, la mayoría del trabajo político en ciertos países, ellos quieren llamar la atención a los medios internacionales porque los gobiernos no van a responder a sus actos. Entonces, ¿crees tú que esto es simplemente en esta situación particular nada más o crees que esto pudiera ser mucho más amplio? Pudiéramos decir que cualquier activista o organización que hace estos tipos de eventos quieren recibir esta presión de los medios internacionales. Simplemente estás agregando el arte político, la parte cultural, la burbuja cultural, le estás agregándola nada más. No, no soy yo, simplemente, pero bueno, ya entiendo su punto. ¿Será que yo pienso que esto puede operar mucho más ampliamente que esta instancia? Sí, creo que sí pudiera operar más ampliamente. Creo que sí pudiera ser un modelo para otros eventos. Pero la cosa que hace Pawlenski diferente a Chris Burton o Marina Abramovich es que esos eventos que involucraban automutilación estaban dentro de una galería de arte, pasaron en una galería de arte y eso fue lo que fue radical sobre eso. Eso es que él decía, el arte puede ser sobre eso. Esto es un trabajo. Ese era esa revolución, pero de él es diferente. Lo que él cambia esto un poco. Las primeras dos sí son así, cuando se cosió la boca y se metió en el alambre. Solamente era para crear un shock, pero se dio cuenta que si él lo vuelve más para que responda a eso como un crimen, como un acto de locura, si ellos respondan a eso primero y después se revela como un trabajo de arte, él genera mucho más poder para ese incidente. Las autoridades como tal se vuelven parte del trabajo de arte. Él los jalonó para que tuvieran un rol y él es consciente de eso. Él ha hablado sobre eso. Él dijo que ellos traen, por ejemplo, ellos quieren simplemente arrestarlo y pararlo para que no se siente en la mitad del Red Square, pero se dan cuenta que no lo pueden bajar porque tiene una puntilla. ¿Cómo a quitarle esa puntilla del escrotum? El martillo ya no está acá. Y entonces se vuelve este espectáculo en el Red Square. Entonces le ponen una sábana encima de él, que es como le tuvieran una cortina. Y eso se captura también. Y todo se vuelve en parte de este show. Entonces yo creo que él definitivamente está utilizando tanto las tradiciones del arte político y la protesta política al tiempo, pero también está empleando esto en una forma diferente, que particularmente utiliza el Internet para globalizarlo. Muchas gracias.